Mirá con el tangazo que lo recibimos a Gustavo Castro, tremendo, con el día de lluvia y todo. Mirá que si te agarra una depre de esta no salís. ¿Cómo va Gustavo Pela? ¿Qué dice Gustavo Pela Castro? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Turco? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, 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 muy bien, muy bien. Preparándome para comer una polenta, como buen polentero, aprovechando el día lluvioso y frío. Sí, está bárbaro, pero una polenta con estofado, ¿no? Sí, chorizo, Y, chorizo, salchicha, a la pomarola, una bomba. ajá, y después siesta, ¿no? Debería ser, sí, capaz un siestín, porque a las Sí. 2 de la tarde tengo la vuelta del cuarto intermedio de la Comisión de Autonomía Municipal, Ajá. la convención, que arrancó hoy a las 9 y rápidamente, como viene ocurriendo en todos estos días, en donde ya se fija fecha para dictamen de comisión de mayoría, es decir, para que Unidos presente su propuesta unificada, lo que ocurre, la dinámica es, arranca la sesión a la mañana, piden un cuarto intermedio hasta la siesta, hasta las 2 de la tarde, a ver si ya en ese transcurso de todas esas horas lograron unificar el texto. Lo que viene ocurriendo en estos días es que tampoco alcanza. Para que se den una idea, ayer fue en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, en donde se trató, por ejemplo, el sensible tema de la caja de jubilaciones. Arrancaron a las 9 de la mañana, metieron 3 cuartos de intermedio y Uf. la reunión definitiva, para alegría de los periodistas acreditados, arrancó a las 8 menos 20 de la noche. Así que bueno, son jornadas extensas de trabajo, mucha rosca, mucha negociación, sobre todo al interior de Unidos en algunos aspectos en donde hay diferencias sustanciales. Ujú. Así que la posibilidad de siesta es relativa. Voy a tratar de comer temprano, así me puedo tirar un ratito. Ayer un conocido que frecuenta los pasillos de la Reforma y me dijo esto termina siendo una escribanía de Puyaro. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, hay claramente la llave de la reforma, la tiene el oficialismo, que exige aún así una negociación interna en el oficialismo, en el frente oficialista. El socialismo es el que más tironea, las posiciones del radicalismo y el PRO son bastante cercanas. De hecho, revisando los proyectos presentados, porque recordarán ustedes que cuando se inició la convención, ya en aquel momento no hubo posibilidad de síntesis entre los distintos partidos unidos, que tienen en algunos casos miradas muy distintas, y entonces se definió que cada partido presente su propio proyecto, de manera tal de poder exhibir ante su tropa, ante su base, eh, digamos, sus propias reivindicaciones, pero con el acuerdo político, con el compromiso político que después se votaría necesariamente todos juntos. El interbloque Unidos claramente tiene la llave de la Mm. reforma. Se intenta una negociación con otras fuerzas políticas para ampliar la legitimidad de la reforma constitucional, para que no sea solamente una reforma de Puyaro. Ahora, esa vocación de diálogo y de consenso se hace ya teniendo la llave en el bolsillo, Claro. generada primero por el propio resultado de las elecciones, los 33 convencionales de Unidos, más los 3 del oficialismo bis o del oficialismo blue, que es el Frente de la Esperanza, que de la lista que supo encabezar el locomotor Olivera. Ahí ya le da la mitad más uno de la convención, con lo cual ya desde ese momento Puyaro tenía garantizado que sus intereses más primarios Claro, claro. o más sensibles estuvieran garantizados. Después se logró incorporar en el primer día de la reforma en el reglamento la exigencia de que los proyectos de reforma se aprueben por mayoría simple, es decir, consiguiendo apenas un voto más que los otros proyectos. Con lo cual ahí tiene una segunda llave
el oficialismo de la reforma, y a partir de esa fortaleza es que abre el juego. Aún así, la mirada está puesta más que en la negociación o en el diálogo con las fuerzas de la oposición, que es importante y que existe. El carozo del asunto está en la negociación interna de Unidos, porque como Unidos tiene la llave de la reforma, lo que surja de la negociación interna termina siendo casi completamente lo que será finalmente el texto, el nuevo texto de la Constitución Nacional. Entonces hay que ponerle la lupa en las negociaciones internas del frente oficialista, que es lo que hace que se dé esta sucesión de cuartos intermedios tras cuartos intermedios, porque en realidad lo que más demora es la negociación interna, más que externa. Y porque el texto al que en todo caso las fuerzas opositoras podrán hacerle algunos aportes, declarar su respaldo total, parcial o presentar dictámenes de minoría, se trabaja sobre el texto del oficialismo. Esto es así, es el orden que se le encontró también para que no sea, para que no tenga un funcionamiento más caótico del que ya tiene. Entonces sí, yo aconsejaría, si a alguien le interesa, si a alguien le llega a interesar poner una mirada sobre lo que ocurre en la convención, que se fije lo que ocurre en estos días, en donde hay dictámenes, de acá al viernes hay dictámenes de todas las comisiones, dictámenes de mayoría, al menos, porque ahí va a estar el nuevo texto de la Constitución. De ahí va a salir la nueva Constitución de Santa Fe. Bien. ¿Tema cierre de listas hoy o mañana? No, hoy, arranquemos hoy, me parece, para no dejar pasar el tiempo. En todo caso, mañana profundizamos. Hay algunas cuestiones que terminan saltando a la vista, que se preveían que podían ser posibles y que finalmente se concretaron. Primero, el orden de las dos fuerzas que hoy son oficialismos, es decir, Unidos, el oficialismo de la provincia de Santa Fe, con la integración de la lista, como charlamos la semana pasada. Primera, Cisel Escaile, la vicegobernadora del PRO; segundo, Pablo Farías, del socialismo; tercera, de un socialista pragmático, digamos, que no se va a insubordinar a los intereses del gobernador, para ponerlo en otros términos. Tercera, Melina Giorgi, una soldada de Puyal. Eso ya viene ordenado desde hace unos cuantos días. Se ordena desde el poder, se ordena desde el gobierno. Otro tanto ocurre, aunque con más suspenso respecto de quiénes iban a ser los candidatos, otro tanto ocurre con la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque si bien no estaban claros quiénes iban a ser los candidatos, se sabía que la lapicera la tenía Romina Díez, que es el alter ego de Karina Milei en la provincia de Santa Fe. Karina Milei, como ha quedado archi, hiper, ultra comprobado, es quien maneja Karina con sus operadores, sus ejecutores, Martín Menem y sobre todo Eduardo Lule Menem, que es la dueña de la lapicera de la política electoral del gobierno. Ya vimos cómo en el cierre de la provincia de Buenos Aires, quien se corrió a un costadito pasó a degüello. Quien pataleó una piedra en el cuello y al mar. No hay lugar para divergencias, no hay lugar para disidencias. Karina ejecuta su armado electoral con mano de hierro, con puño de hierro, te diría. Así que eso también estaba ordenado. Había grandes interrogantes respecto del tercer tercio, en lo que parece, que ya lo charlamos varias veces, volver a tomar vida el famoso escenario de tercios, que es el que le da una chance al peronismo en una provincia como Santa Fe, en donde tienes una mayoría electoral no peronista o mayormente antiperonista.
Si el voto antiperonista se divide, el peronismo entonces tiene una chance. Para eso tendría que presentar una fórmula, digamos, una propuesta electoral unificada y competitiva. Con heridos, con muchas broncas, con sectores que quedaron afuera, parece haberse alcanzado el objetivo. Digo con heridos y con muchas broncas porque incluso lo hemos visto en esta cosa que está tan de moda ahora, ¿no? Que parece que todo tiene que decirse o expresarse en redes sociales. Sí, sí. Que es un fenómeno bastante curioso porque uno asignaría esa práctica solamente o mayormente a la Libertad Avanza. Pues no, parece que también en el peronismo la cosa viene por ese lado. Me estoy refiriendo concretamente a Florencia Cariñano, a la jefa de la Cámpora, que primero saludó la lista de unidad y a las 2 horas empezó a hacer catarsis en Twitter respecto de quienes quedaron encabezando la lista. Una cosa que todavía en los círculos del periodismo político estamos charlando porque estamos diciendo, che, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó? Sí, la número 3 es de la Cámpora, hubo un cierre de lista, no digamos lista de unidad, digamos lista única, en donde tuvo incluso participación, donde tuvieron participación. Claro. Las máximas referencias de Fuerza Patria a nivel nacional, concretamente Cristina Fernández de Kirchner, la jefa de la agrupación a la que pertenece Florencia Cariñano, digo la jefa en tanto la Cámpora es un brazo directo de Cristina, ¿no? En donde participó Sergio Massa incluso en la negociación. A las 9 de la noche se celebra la lista de unidad y a la 1 de la mañana empieza la catarsis en Twitter. Digamos, hay algo ahí que nos perdimos. Se enojó más que Levita, ¿no? Eso es lo extraño. Se enojó más Florencia Cariñano que Levita, que en todo caso era el que terciaba por el primer lugar con Rossi. Sí, el Levita que fue el que de hecho quedó afuera, que apostaba a ser protagonista importante de la oferta electoral de Fuerza Patria y terminó quedando fuera de todo. Eduardo Tognoli, concretamente, quien pretendía ser candidato a renovar su banca, tuvo expresiones ni siquiera moderadas, tuvo templanza en sus expresiones públicas. Seguramente en la interna, claro, seguramente internamente debe estar en llamas desde el domingo a las puteadas. Ahora, en la pública, como corresponde para mi gusto, puede haber diferencias de mirada. Yo creo que los dirigentes políticos tienen, sobre todo que tienen algún protagonismo, tienen que tener una responsabilidad en sus expresiones públicas, especialmente cuando se trata de negociaciones por la conformación de listas en donde invariablemente hay quienes quedan heridos. Estoy pensando en Jorge Tayana, primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Un tipo que era canciller, al que echaron del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en medio de acusaciones espantosas, y el tipo no se movió un milímetro. Nunca salió, como tantos otros exfuncionarios, empezando por Alberto Fernández, por ejemplo, cuando fue desplazado de la jefatura de gabinete. Jorge Tayana nunca se corrió un milímetro, nunca tuvo una expresión pública de agravio a la fuerza política y a la expresidenta que en su momento lo llevaron a ser canciller. Y entonces luego volvería al redil. Digamos, fue realmente destratado Jorge Tayana. Y sin embargo, incólume se mantuvo. A mí me parece que los dirigentes políticos de fuerzas políticas que tienen vocación de poder, que no son testimoniales, exigen una conducta, un temple
que no se nos debería exigir, por ejemplo, a nosotros. Que estamos hablando al claro. al cohete en una radio. Si ¿no? querés un Bueno, profesionalismo. claro, exactamente. Exactamente. Responsabilidad política. Responsabilidad política. Me parece que esto está pasado de moda, pero que en algún momento debería recuperarse esa condición en fuerzas políticas con la historia, con la magnitud y con la vocación de poder que siempre tuvo el peronismo, salvo que se pretenda que el peronismo sea otra cosa, digamos, sea un equipo chico. Digo, independientemente de cómo cerró o no cerró la lista, perdiste, bancátela. Sí. No, las cosas no salieron como vos querés. Y, si no y en todo caso, si no te la bancás, plantealo en los ámbitos pertinentes. Sí, claro, no. En el medio de una negociación de lista, agarrate al sillazo, si querés. Agarrate a cadenazo, siendo un poco más atrás en la historia. Ahora, se cerró la lista, perdiste, quedaste herido, y bancátela. O rompé y andate para otro lado, no sé. Yo entiendo que este jolgorio, este festival, esta comparsa de expresiones en redes sociales, no colabora, le quita seriedad, sobre todo ante la gente que se pretende representar. Pero bueno, lo cierto es que el peronismo termina logrando una lista con muchas deserciones, con muchos heridos, pero una lista única al fin, que puede ser competitiva y que contiene un cierre, para mi gusto, digno, en línea con lo que ocurrió en todo el país, en donde Fuerza Patria logró suturar, digamos, en la provincia más conflictiva que quedaba hasta el domingo era la provincia de Santa Fe. Termina Fuerza Patria con todo el peronismo, el panperonismo, con toda la cantidad impresionante de bolonquis internos que tiene, con todas las broncas que no terminaron de procesar, con todas las heridas propias de los cierres de listas y más. Aún así, termina, pensemos también, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las internas furibundas entre Máximo / Cristina, en realidad, y Axel Kicillof, y Sergio Massa terciando, y así en distintas partes del país, propio de una fuerza política que todavía está procesando su derrota de 2023, su derrota potente de 2023, porque no solamente se perdió la presidencia, sino que se perdió en gobernaciones, se perdió en intendencias. En medio de este caos, logra encontrar algún orden que le permita presentar ante la sociedad no ya una oferta electoral expansiva, no ya una oferta electoral que tenga contornos brillosos, pero sí una oferta electoral digna. La posibilidad de una síntesis que evite una balcanización o una fragmentación de la oposición realmente existente, que termine no solamente decepcionando a sus votantes, sino también generando un papelón electoral. En ese sentido, me parece que con todo el lío interno y con todas las broncas internas, el saldo termina siendo positivo para el peronismo. ¿La seguimos mañana, Gustavo? Dale, nos vemos mañana, Turco. Gracias, Gustavo Pela Castro, nuestro analista político.